Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Hasta aquí mi parte y que el Señor les bendiga. Gloria a Jesús. Déselo fuerte. Aleluya. Dios es fiel. Dios es fiel, Dios es fiel. Que seas mi universo. Para algunos es Universal Studio, ¿verdad? Para otros de verdad, mi universo. Estamos muy contentos, ¿verdad? Siento bien contento, de verdad, de que James está aquí con nosotros. Hace ya como algunos 7 años Dios me dio el privilegio. 7 o 8 años, ¿verdad? Dios me dio el privilegio de, a través de Germán, ¿verdad?, conocer al apóstol Narciso, quien creo que antes de un año, por primera vez le dije a él que lo reconocía a él como un padre espiritual. Y yo vivo muy orgulloso de mi apóstol. Quizás no es el hombre perfecto que mucha gente esperan, pero vivo orgulloso de él. Lo amo. Lo amo. Si hubiese que a veces es difícil uno, ¿verdad? Cuando uno no ha tenido su relación personal con su padre original, ¿verdad? Tener la experiencia que yo he tenido con el apóstol Narciso, que me ha tratado como un hijo de verdad, a mí me llena mucho. Ayer yo hablé con mi papá y por teléfono, ¿verdad? Y ni apenas reconoce mi nombre. Ha sido muy fuerte. Pero le doy gracias a Dios, ¿verdad? En mis oraciones siempre le doy gracias a Dios que Dios, pues, no me dio el privilegio de quizás de tener un espacio con mi papá mucho tiempo, ¿verdad? Pero que en realidad pues me dio un padre espiritual a quien amo y a quien respeto, a quien posiblemente 3 o 4 veces al día nos llamamos. Para los que no lo saben, él fue operado y ya está muy bien, está recuperándose. Después de esto y después de esta recuperación, pues puede comer su manguito y con longaniza sin que le haga daño. Y eso lo tenía bien preocupado a él. Y más preocupado a mí, ¿verdad? Que yo cuando él viene acá me gusta llevarlo a comer bien. Y, ¿verdad? Pues hacen esos 7 años, ¿verdad? Que Dios me dio el privilegio de conocer al apóstol Narciso a través de el pastor Germán. A través del teléfono fue, ¿verdad? Y por primera vez cuando llegué a la República Dominicana, que pude verle la cara a Narciso frente a frente, para mí fue muy impactante, porque todavía no existía nuestra relación paternal, ¿verdad? Y, y ver a este hombre tirárseme encima y darme un abrazo y darme besos por la cabeza y por todos lados. Yo dije, wow, este hombre es otra cosa, dije yo. Pero eso a mí eso me marcó porque el pastor Germán y yo tuvimos un día bien fuerte para poder llegar a la República, se nos atrasó el vuelo, después una loquera de esa que llegamos como a las 10:30 llegamos a Santo Domingo. Después un taxista en Santo Domingo nos tumbó $50 para llevarnos al hotel. Y eso fue bien doloroso, ¿verdad? ¿Usted entiende, verdad? Eh, pero fue bien impactante, ¿verdad? Por primera vez ver al apóstol. Y después de eso, pues, pudimos conocer la familia, conocimos a James. James, de los 2 varones, es el menor de la familia. Y siempre me impactó algo de la vida de estos muchachos y es el respeto que ellos le tienen a su padre. No solamente en la casa, sino en la iglesia. Y eso es tan y tan poderoso, de vivir esa experiencia de ver a un padre que es pastor y que sus hijos puedan respetarlo al mismo nivel en la casa que lo respetan en la iglesia.
Y el apóstol Narciso siempre usaba yo puedo decir, es un ID que él siempre usa, que dice que tu servicio te llevará a tu destino profético. Y hace muchos años él predicó ese mensaje en Puerto Rico y siempre lo repite. Pero los años que estuvimos viajando a la República Dominicana, siempre vimos a Jane allá en la batería, entregado. Y de vez en cuando le daban una oportunidad. Y usted sabe que estos muchachos cuando le dan el micrófono vuelven locos. Y esto para nosotros pues conocerle, verlo crecer, verlo donde Dios lo tiene hoy en día, estar al frente trabajando en una iglesia que, ¿cuántos miembros son? 6,000, ¿verdad? 3,000, ¿cuántos? 2,500 miembros. Y que Dios le dé el privilegio a él de predicar en esa iglesia y ministrar en esa iglesia. Esto es el resultado de lo que su papá ha dicho muchas veces: tu servicio te va a llevar a tu destino profético. Y el servicio no es coger una escoba, no es barrer, es decirle a uno cuando uno le habla, yes sir, yes sir. Y no es tampoco contestarle yes sir, es actuar cuando se le pide, ¿verdad? Y verdaderamente son cosas impactantes que uno no las dice, pero las observa en las cualidades de la gente. Y admiro mucho a los hijos de Narciso porque lo han honrado a su padre con estudio, lo han honrado con respeto, y lo han honrado con familia. Ninguno de ellos ha hecho ningún disparate, digo que sepa uno, ¿verdad? Querido. Pero una vez le declaramos una palabra a él y le declaramos una palabra a su hermano porque ellos iban a jugar béisbol, ¿verdad? Iban a ser firmados grandes ligas. Pero Dios siempre tiene una palabra diferente a la del hombre. Porque cuando tuvo la oportunidad de estar en grandes ligas, Dios cambió el curso de la historia. Y usted ve por qué uno predica tanto de que Dios tiene la palabra para cambiar tu historia. Dios le cambió la historia a este joven. Porque pudo haber llegado a grandes ligas, no porque era buen pelotero, su hermano es buen pelotero, su hermano ha estado en revistas, en magazine y todo como un pelotero excelente. Aparte de eso son buenos estudiantes, se han graduado y ahora está a punto de tener un bebé. Y el hombre es hasta gringo y todo. Así que yo quiero que ustedes se pongan de pie y reciban como se reciben a los embajadores del reino. Y que en esta preciosa noche reciban, le vamos a llamar el profeta James Martínez. Amén. Así que enviamos un saludo al apóstol Juan Narciso Martínez, que nos está viendo también a través de www.ministerioguerrerodereino.org. Y yo, mi guerrero. Déselo fuerte al Señor. Déselo fuerte. Si tú sabes que la presencia de Él está aquí, dáselo fuerte a Él. Amén. Wow, qué bendición, ya. Yeah. De verdad que es una bendición para mí poder estar aquí con ustedes. Y se pueden sentar. Ahorita nos ponemos un poco de pie. ¿Eh? Como dijo el pastor, nos pudimos conocer ya cuando yo estaba bien pequeño y para mí siempre era notable el llamado que había en estos dos hombres de Dios. Y nosotros compartimos con ellos y siempre a mí me gustaba, cuando yo era pequeño, a mí me gustaba andar con papi y yo siempre andaba pegado con él y cuando habían pastores que venían de afuera y yo siempre andaba con ellos y cuando Germán y Cintrón llegaban allá, siempre trataba de llegar y andar con ellos para poder escuchar y estar ahí. Y lo más sorprendente era que yo no sabía que observando Dios me estaba preparando para un ministerio que era el mío. Y pudiendo ver estos hombres de Dios, que Dios ha llamado y que Dios ha usado en tantas grandes maneras, Dios me estaba preparando a mí para llevarme a mi destino profético, para llevarme a mi llamado. Gracias al Señor, hemos estado allá en Minnesota, como seguro han escuchado del apóstol. Ahora cumplimos 3 años y medio viviendo allá en Minnesota. Estamos haciendo la carrera en North Central University. Esa es una universidad de Asamblea de Dios que es cristiana
Y allá he podido tener el privilegio de estudiar Pastoral Studies, estudios para poder ser pastor. Y ha sido una bendición porque allá Dios me entregó a mi bella esposa, Cherise. Nos conocimos, nos conocimos allá el primer día de clase y yo de una vez le tiré el ojo. Y fui yo mismo y me presenté. Yo le dije, hey, my name is James. Yo sabía, y como dicen allá, la pisé en el pan. Pero Dios nos ha bendecido allá, pudimos tener una relación bien hermosa y pudimos a tener comprometido y después nos casamos y ahora estamos esperando a nuestra Sofía Marie, que viene por ahí en noviembre. 7 de noviembre es el due date y ya usted sabe, nosotros estamos contentos. Imagínense cómo está el apóstol. 7 de noviembre. 7. 7 son. Sí, ¿no? No, mira que mi cumpleaños es el 9 y el cumpleaños de la mamá de ella es el 6. Eso va a ser entre los dos. Qué bendición estar aquí con ustedes. De verdad que nosotros hemos estado gozando un poco porque cogimos un poco de vacaciones, mi esposo y yo, y estábamos por allá en Orlando y pudimos ver a Mickey Mouse y esa gente en Disney. Yo le dije a ella, bueno, que no tiene mucho punto que Sofía no está aquí porque yo no le hago mucho coro a Mickey Mouse, pero está bien. Si se puede poner de pie y tomar su Biblia, no vamos a roncar, como dicen en la República Dominicana, para entrar a la palabra. Y puede abrir en el libro de Jueces, capítulo 7, y vamos a estar leyendo del versículo 2 al versículo 8. Cuando lo tengan, puede tirar un gloria a Dios ahí. Eso es, el manta en eso. Ok, 7 del 2 al 8. Amén. La palabra será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya esté contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en sus manos. Y vayase toda la demás gente a cada uno su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda. Y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta noche. Declaramos que tu poder, Jesús, tu poder y tu unción viene sobre esta palabra, Jesús. Declaramos que tu unción, Señor, abre nuestros oídos, abre nuestros corazones y escuchamos la palabra que tú has traído para esta noche, Señor. Declaramos transformación, declaramos, Señor, tu unción y tu fuego en este lugar por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Déselo fuerte al Señor. Y puede sentarse. Cuando me dijeron que yo venía para los guerreros del reino, yo de una vez empecé a orar y a buscar qué palabra puedo traerle a los guerreros del reino y qué palabra mejor que la historia de Gedeón. Gedeón, si usted no conoce la historia, era un soldado, un sirviente de los israelitas.
Y en ese tiempo, los hombres y el pueblo de Israel estaban haciendo lío. Dios lo había sacado de Egipto y lo había librado de todo el captivo que estaban cautivo en Egipto, y lo sacó de allá y tuvieron bendición, pero ellos fueron de nuevo y empezaron a desobedecer a la palabra del Señor. Y por esa desobediencia, Dios los dejó entregar y lo entregó a las manos de Madián. Ahora, Madián era un pueblo que estaba cerca de los israelitas, y ellos vinieron y tomaron control sobre Israel, sobre el pueblo de Israel. Y ellos estaban cogiendo lucha y se vieron en la misma situación donde estaban en Egipto, y ellos de nuevo pidieron clamor a Jesús y pidieron clamor a Dios para que Él los salvara. Dios entonces llamó a este joven Gedeón, y Él decidió mandar a su ángel para hablarle a Gedeón y usarlo a él para llevar a un ejército para conquistar a los madianitas y hacerlo al pueblo de Israel libre. Vemos en la historia que ellos están ahí, Dios llama a Gedeón, y aquí es donde nosotros estamos leyendo en el capítulo 7, ahí es que cuando él se está preparando para ir y atacar a los madianitas. Y el Señor le dice, son muchos los que están contigo. Son muchos los que están contigo. Y él estaba preparado. Ellos habían, si usted calcula los números, que yo tiré un ojo ahí y hice la matemática, ellos tenían 32,000 hombres para ir y poder atacar al pueblo de Madián. Pero de esos 32,000, solo fueron 300 que fueron con él. Y solo fueron esos 300 que pudieron ver la victoria sobre Madián. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué fueron nada más los 300 que Dios mandó? Y ahí es que vemos en el versículo 2 y en el 3, donde Jehová dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Y este es el versículo que usted tiene que oír. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Quien tema y se estremezca. Y se devolvieron 22,000. Ahí vemos que la razón por qué solamente fueron 300 de ellos eran porque los otros tenían temor. Tenían temor, no sabían dónde Dios lo iba a llevar, no sabían, tenían un corazón de temor. Y yo empecé a estudiar esa palabra y eso fue lo que sobresalió de ese capítulo. Y Dios me empezó a hablar y me empezó a decir a mí cómo muchas veces nosotros, por temor, no podemos ver la victoria que Dios quiere que nosotros veamos. Y muchas veces como el temor nos paraliza para llegar al destino que Dios tiene para nosotros. Y el temor es algo que nosotros se habla mucho en la iglesia y muchas personas hablan del temor de Dios y hablan del temor a las cosas que no son buenas o que son malas. Y hay mucho que se habla, pero nunca se dice que el temor en verdad es algo básico, que nosotros nacemos con temor desde niños. Pero cuando la cosa que no entendemos es cuando llegamos a Dios, nosotros tenemos un nuevo espíritu, no de temor, pero sino de victoria. Amén. Hay un libro que a mí me encanta leer y antes de decirle eso, le voy a decir una historia. Cuando nosotros vivíamos allá en Santo Domingo, mi abuela vivía en un barrio que le llamaban pero ella vivía en un barrio allá y había varias calles y le llamaban la calle por su número. Y nosotros siempre, como los muchachos ahí, andábamos corriendo, los primos, y mi abuela siempre nos mandaba a hacer los mandados. Y ella siempre nos mandaba a una farmacia que quedaba como a 2 esquinas de la casa de ella. Y nosotros siempre íbamos en la bicicleta, y ella nos mandaba y nosotros íbamos. Pero siempre cuando íbamos a la farmacia, había una forma de llegar, porque si seguía derecho y hacía una izquierda y después seguía derecho de nuevo, ahí podía llegar a la farmacia, pero nosotros siempre
tomaban una vuelta larga porque la calle donde estaba la farmacia había unos perros. Y nosotros siempre andábamos en la bicicleta y yo me acuerdo como el primo mío, Andresito, andaba en la bicicleta y él siempre me decía, oh, vamos a coger ese camino, vamos para allá. Y yo decía, no, están los perros ahí que nos van a morder. Y yo yo le tengo miedo a los perros. Y nosotros siempre íbamos por ahí y un día nos paramos y el dueño de los perros estaba ahí. Y él nos dijo, no, ustedes pues, ellos siempre ladran cuando tú pasas, pero si ellos están ahí, ellos no te van a morder, porque ellos no son perros que muerden. Y nosotros fuimos y estábamos con los perros y ellos no nos mordieron y ahí yo pude perder el temor. Pero todo ese tiempo, yo me reí después porque nosotros siempre íbamos dando la vuelta de la manzana para llegar a la farmacia. Cuando habíamos podido durar algunos 2 minutos para llegar a la farmacia, siempre íbamos la vuelta a la manzana para llegar a la farmacia. Y a mí me sorprende eso porque muchas veces el destino donde Dios nos quiere llevar está bien cerca. Está bien cerca y puede estar ahí, pero por algunos temores que nosotros tenemos, nosotros tratamos de llegar y dar la vuelta a la manzana, algo que te puede durar 5 minutos, te dura 10 años a llegar por un temor. Come on, somebody. Y eso, en verdad, a nosotros, en nuestra vida, muchas veces, eso es lo que trae el temor, un desvío. Y Dios lo que quiere es llevarlo en el camino que Él quiere. Y Él quiere que nosotros pongamos la confianza en Él y que podamos confiar en Él y no temer. Porque Él no ha dado una espada, Él no ha dado un espíritu de rey, un espíritu de victoria, amén. Eso siempre, yo siempre le decía la historia a mi esposa y nosotros nos estamos riendo, pero en verdad es tremendo. Pero como decía ahorita, hay un libro que a mí me encanta, un autor que se llama Mark Batterson. Si a usted le gusta leer el libro en inglés, se lo recomiendo, es un buen autor. Y él tiene un libro que se llama In a Pitch with a Lion on a Snowy Day. En una cueva con un león en un día de mucha nieve. Y en ese libro él habla del temor. Y fue bien bueno porque hay una sección donde él habla que él habla del temor de cómo los psiquiatras sienten que los humanos vienen con temor. Y dice que cuando los psiquiatras según los estudios de los psiquiatras, cuando nosotros nacemos con solamente 2 temores. El temor de caer y el temor de los ruidos que son bien duros. Y eso es natural porque vemos los niños y a veces usted puede ver que cuando uno sale, los niños siempre están temerosos cuando empiezan a caminar porque tienen miedo de caer. Y todavía uno cuando está mayor, uno siempre tiene cuidado porque no se quiere caer porque se puede un mal golpe, ¿verdad? Y igualmente como cuando oímos los ruidos que son bien duros, si usted está en un carro y de repente suben una música, usted se espanta. Y esos son los temores que nosotros, el humano siempre nace con esos 2 temores. Pero todos los otros temores que nosotros cogemos en la vida, lo aprendemos cuando estamos aquí en la tierra. A mí me gustaba mucho porque él dice en el libro que todos esos temores que nosotros aprendemos, cuando llegamos a Dios, con Él nosotros podemos desaprender esos temores. Y eso me hablaba a mí porque muchas veces los temores que nosotros tenemos son cosas pequeñas. A mi esposa no le gustan los insectos. Ella le tiene miedo a la cucaracha y eso. Yo siempre digo, mira, una cucaracha de este tamaño y tu pie es más grande que tú lo pises y ya. ¿Verdad? Pero esas son las cosas que a veces nosotros le tememos. Pero en el espíritu también, así mismo Dios ve que son cosas pequeñas que nosotros vemos y le tenemos miedo y tenemos temor. Porque siempre cuando nosotros vemos las cosas, nosotros las vemos pequeñas o las vemos bien grandes. Y Dios siempre lo ve pequeño. Y entonces si nosotros le servimos a un Dios tan grande, ¿por qué temer a las cosas pequeñas? Amén. ¿Por qué no creer en esa cosa que Dios te ha dado?
Si tú tienes un deseo, un sueño que Dios te ha puesto en tu corazón, un negocio, y tú tienes temor de hacerlo porque no sabes de dónde van a venir las finanzas, no sabes qué tú vas a hacer, cómo vas a encontrar el dinero, cómo va a ser la clientela, no sabes cómo lo vas a hacer y por eso te atrasa a seguramente una bendición que Dios puede tener para ti. Y nosotros a veces con eso nos quedamos atrás. Así mismo dicen en la República, oye, tú estás atrás, loco. Te quedaste atrás. A veces nosotros mismos con nuestros temores nos quedamos atrás. Y en verdad ese no es el destino que Dios quiere para nosotros. Si puede buscar en su Biblia Proverbios 29, capítulo 29 y el versículo 25. Si tiene algo, marque ese versículo ahí. Proverbios 29, capítulo 29, versículo 25. Dice así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. I'm going to read that again. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. O sea que el temor que nosotros tenemos aquí en la tierra, los temores que nosotros aprendemos, nos amarran, nos atan. No nos dejan mover a donde Dios quiere llevarnos. Y así mismo como dice ahí, mas el que confía en Jehová será exaltado. Es como quien dice, a ver si uno mira, tienen las vejigas, los balloons, y usted sabe que las vejigas, si tú la tienes amarrada, se van para arriba. Y siempre cuando uno la tiene amarrado, que le ponen algo pesado abajo, se quedan abajo, ¿verdad? Cuando la corta, se sube para arriba. Así mismo es el temor. El temor a veces es como un peso que nos agarra y no nos suelta. Es como una carga que no nos deja mover. Nos paraliza. Y así no podemos ser exaltados al nivel que Dios nos quiere llevar. Solamente por un temor. Ustedes no son los guerreros del reino, ¿verdad? Come on. Yo estoy creyendo que ustedes no tienen temor a nada, ¿ah? Come on. Así mismo es que trabaja el Señor en nosotros. Porque nosotros venimos, cuando estamos en el mundo, en verdad nosotros aprendemos muchos temores. Y son muchas las cosas que nosotros empezamos a temerle porque cuando el mundo nos enseña que nosotros tenemos que ser dependientes de nosotros mismos. Y cuando somos dependientes de nosotros mismos, nosotros no podemos hacer nada. We can't do nothing. Pero cuando somos dependientes de Él, así sí podemos hacerlo todo. El mundo nos enseña lo al revés. Cuando muchas veces cuando estamos en el mundo y estamos involucrados en el mundo, no podemos hacer nada porque a todo le tememos. Porque sabemos, nosotros mismos nos damos cuenta, y de ahí es que viene el temor. Nos damos cuenta que nosotros no tenemos el poder de hacer nada. Muchas veces nosotros escuchamos la historia de artistas que tienen millones y millones y tienen muchos fans y tienen todo, pero llegan a un punto que ya no pueden más. Se caen. Uno ve la historia en la noticia que pasó, que fulano se murió, que se fue en un overdose, que pasó una droga. Y la verdad es que nosotros solamente podemos soportar, it can't be, no puede ser, no podemos soportar más de lo que Dios no puede dejar a nosotros. So, tenemos que tener a Dios para poder llegar a lo más alto, para poder exaltarlo, como dice aquí. Para poder ser exaltado al nivel donde Dios nos quiere llevar. Y es tremendo en esa historia porque de 32,000 hombres, 300 hombres solamente fueron los que fueron con él. Imagínese usted cuando ellos acabaron la batalla y cuando tuvieron el vencimiento sobre los madianitas. Yo me imagino que ellos volvieron
allá al grupo y volvieron al pueblo de Israel. Y todo el mundo estaban celebrando con los israelitas, con los 300 que hubieran ido. Y yo me imagino de aquellos 22,000 que se quedaron porque tenían temor y estaban allá en el background del público diciendo, mira, si yo no hubiera tenido miedo, si yo no hubiese tenido temor, yo hubiera podido estar celebrando con ellos. Dios me había dado la victoria a mí también. Come on, somebody. Lo que hace el temor nos paraliza, no nos deja seguir para adelante, no nos deja llegar al destino profético que Dios tiene para nosotros. Pero yo te quiero decir en este día, en esta noche, que Dios te da el poder para vencer al temor. Dios te da el poder para vencer al temor. Solamente con Él, las cosas que se ven grandes para nosotros, con Él nosotros las podemos ver pequeñas. Y con Él nosotros podemos ver que Él nos puede dar la victoria. Hay una historia que siempre a mí me gusta leer, la historia de David. Y quizá usted la conoce o no la conoce, la historia de David. Cuando él fue allá al campamento, que el papá de él lo mandó a llevar unos panes a su hermano que estaban en la guerra. Y él se encontró allá con un revolú porque tenían a Goliat y ellos estaban diciéndole, mira, mándame a uno a pelear contra el gigante Goliat. Y ninguno de ellos querían pelear con él. Todos tenían temor, todos estaban temerosos. Pero entonces llegó el pequeñito David, llegó al campamento y dijo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el rebú? ¿Qué es lo que está pasando aquí? No, que tenemos un gigante que tenemos que pelear y todos tenemos temor. No podemos pelear contra él, es demasiado grande. Y dice David, oh, pero mi Dios, al que yo le sirvo, es más grande que cualquier gigante. Y él no solamente, él no tuvo temor de ninguna manera. El tipo no lo pensó 2 veces. A veces yo me pregunto, pues el tigre tenía un pavo, ¿verdad? Hey, yeah, man. No lo pensó 2 veces. Y dijo, ok, pues, porque estaban anunciando ellos, al que le venciera el gigante, cuál era, por la victoria, qué es lo que ellos le iban a dar. Y vemos la historia que ellos le dicen que le van a dar la hija del rey, que le van a dar todo, qué sé yo cuánto, oro, qué sé yo cuánto, y todas esas cosas, y lo iban a bendecir, y él iba a ver su victoria. Amén. Y todos los otros soldados, por temor, no pudieron tener esa victoria como la tuvo David. David con su slingshot, se me olvida el nombre ahora, con la onda y con la roca, llegó allá y agarra la roca y imagino que en 2 minutos le da uno en la cabeza, le da otro y se tumba el gigante. David sabía al Dios que él le servía. Yo no sé si tú sabes del Dios que nosotros le servimos. Al Dios que nosotros, porque al Dios por quien nosotros estamos aquí en esta noche. Listen, yo no sé si tú tienes algún temor que te ha estado paralizando a ti de algo que Dios ha puesto en tu corazón. Un ministerio, un negocio, algún mover de que tú quieres darle una bendición a una persona y el temor no te ha dejado. Pero yo te quiero decir en esta noche que el temor, no puedes dejar que el temor te siga paralizando a la victoria que Dios tiene para ti en el otro lado. God is good. Come on. Dios siempre está de nuestro lado. Y el temor que nosotros aprendemos aquí, y el temor que a veces se nos pega a nosotros, la única forma en que podemos dejar ese temor atrás es mirando hacia Dios y teniendo fe y confianza en Él.
Eso fue la clave de David. Eso fue la diferencia con él a los otros hombres que estaban en el ejército. Él tenía confianza en Dios. Él tenía sus ojos puestos, no en el gigante que estaba frente de él, pero sino en la victoria que estaba más allá, que Dios tenía para él. Y así mismo nosotros, a veces tememos estas cosas pequeñas y a veces nos paralizamos nosotros mismos. Pero señores, ya ustedes están aquí. Ya ustedes le están sirviendo al Dios que tiene victoria sobre todo. Al Dios que toda bendición te la ha entregado en tus manos ya. Y por eso nosotros tenemos que tener confianza y poder seguir para adelante y no desenfocarnos por el temor que a veces nos deja y nos paraliza. Yo orando ayer cuando estaba estudiando aquí en la palabra, el Señor me decía que estas palabras no eran para muchos. Dios le trajo un Gedeón a la persona, a la gente de Jacksonville. Dios le trajo un Gedeón a la gente de Jacksonville. Se llama Luis M. Centrón. Él lo ha mandado a hacer una conquista en esta ciudad. A conquistar a Madián. A conquistar a aquellos que se han llevado los israelitas. Y ahora yo te pregunto aquí, ¿tú tienes temor? ¿O te vas a unir a él y vas a ir con él a conquistar al pueblo de Israel? Por eso yo digo, la palabra que Dios me estaba dando a mí, yo no entendía por qué. Pero Él me hizo entender que aquí había un Gedeón. Si yo te estoy preguntando si tú te vas a unir al equipo para conquistar, no teniendo temor de qué va a venir después, no teniendo temor a que ahora mismo seguro no hay muchas personas aquí. Pero fueron 300 solamente, de 22,000 fueron 300 que Él le dio la victoria. Yo no sé si tú estás escuchando ahora mismo, you're not here for just no reason. Tú no estás aquí por ninguna razón. No es coincidencia que Dios te ha traído aquí en esta noche. Hay un pueblo allá afuera que Dios te quiere dar la victoria sobre eso. Pero si tú te pones de temeroso, nunca vas a poder ver esa victoria. Y yo te lo digo ahora, después cuando tú veas a Gedeón con los 300 conquistando a los madianitas, después tú vas a decir como ellos, contra, si yo no había temido, si yo había entregado todo, si yo había puesto todo ahí. Tú estás preparado para entregar todo y unirte. Denle un aplauso fuerte al Señor. Come on. Si pueden abrir sus Biblias a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Cuando lo tengan puede decir un amén. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Voy a decir de nuevo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así mismo como dice su palabra, eso enseña que los psiquiatras no estaban mal cuando ellos dijeron que solamente los humanos nacen con dos temores. Porque en verdad Dios no nos hace a nosotros teniendo temor de nada.
Nosotros somos hijos del Rey que gobierna sobre todo. Así mismo, el mismo poder que Él tiene, Él nos ha entregado a nosotros. No tenemos espíritu, Él no nos ha entregado espíritu de cobardía. Así mismo, como tú no eres un cobarde, como tú no eres temeroso, yo te digo que tomes el paso. Ese sueño que tú tienes, esa visión, ese ministerio, toma el paso. Esa unión con este Padre, toma el paso. El pastor habla de esa relación, de esa paternidad con nuestro apóstol, con mi padre, Juan Narciso. ¿Y por qué usted cree que Dios lo está usando a él ahora? Porque él se unió a su padre. Él buscó esa paternidad. Él podía temer y decir, bueno, ¿qué saco yo de esto? ¿De qué me beneficia a mí esto? Pero él decidió tomar el paso y no temer. Y seguir el ministerio y el llamado que Dios había puesto en su corazón. Asimismo, I want to challenge you. Yo te quiero decir a ti que tomes el paso. Este mensaje yo lo titulé Venciendo el Temor. Y yo sé que hay muchas cosas que nosotros a veces son difíciles de nosotros enfrentar. Son cosas que son difíciles. Mira, yo siempre decía a mi esposa, nosotros siempre hablábamos antes que cuando primero nos casamos decíamos que iban a dar 5 años para poder tener un bebé. Antes de tener un bebé. Pero nosotros temíamos y pensábamos que la situación está difícil, que no vamos a obtener la bendición que necesitamos para poder criarla a ella con todo lo que ella necesita, que no sabemos, ¿me entiendes?, dónde vamos a estar con la escuela y eso, y how are we going to do it? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y por eso decíamos que iban a esperar 5 años. Pues Dios nos enseñó diferente. Porque todavía ni había un año de casado. El año de casado lo cumplimos ahora en 18, pero a 7 veces de casado encontramos que ella estaba embarazada. Y eso a mí me puso en shock. Porque yo dije, pero yo no estoy ready. Y eso me forzó a después poner mi confianza en Dios. Después yo me fui de rodillas y tuve que orarle al Señor porque ya que ella está embarazada ahora, no nos ha faltado nada. No han regalado ropa, no han regalado la cuna. Nos pudimos mudar a una casa con más espacio, con otra habitación. Y la renta nos están cobrando más barata de lo que es. Y nos han bendecido con todas estas cosas. Y nosotros ahora nos estamos preparando para que ella venga y no tenemos necesidad de nada. Y yo teniendo temor, nosotros teniendo temor decía que no, que iban a durar 5 años. Y ahora yo digo, ¿y cómo yo estaba pensando eso si es una bendición tan grande? Y cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Él cubre todo. Amén. Así mismo es. Son muchas las cosas que nosotros a veces nos ponemos temerosos. Pero la clave está en que no podemos depender de nosotros mismos. Nosotros tenemos un Dios que nos quiere bendecir. Él nos quiere entregar todas las bendiciones que Él tiene. Y nosotros a veces no las podemos ver por un temor. Póngase de pie en esta noche. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. En esta noche yo quiero que si tú te has sentido o hayas estado en esa posición
de que hay algún temor que te está desviando de lo que Dios quiere para ti. Que hay algún temor que te está, it's holding you back. Hay un sueño que Dios ha puesto en ti. Hay un ministerio que Dios ha puesto en ti. Y tú no has podido tomar el paso porque tienes temor. Si ese eres tú, yo quiero que tú vengas aquí al frente, que yo me voy a poner de acuerdo contigo. Yo quiero orar contigo y creer que Dios te va a enseñar a ti, como me enseñó a mí, como le enseñó a Gedeón, que cuando nos ponemos la confianza en Él, tenemos victoria sobre todo. Si ese eres tú, yo quiero que tú pases aquí al frente. Y yo quiero orar contigo. Simplemente ponerme en acuerdo contigo.